Belo Horizonte, en las afueras de Río de Janeiro. Después de recorrer casi toda la avenida Brasil, me quedé en una estación de gasolina y de ahí no recuerdo muy bien cómo me fui a Juiz de Fora, ciudad que une los estados Minas Gerais y Río de Janeiro. De allí unas muchachas me recogieron y me llevaron hasta Belo Horizonte. Me quedé en un parque en el centro de la ciudad y los artesanos me recomendaron ir a la ocupación en el centro de artes donde encontré más familia arcoíris, incluido el sospechoso padre de mi hijo imaginario y también el muchacho de las tinturas de canoa quebrada y pipa. Allá también conocí a un muchacho que había viajado por Colombia y del que, escudriñando en su Facebook, me di cuenta que había pasado por Cúcuta 2 años antes y que me había pedido hospedaje a través de Couchsurfing, pero que al no tener referencias en esa página de otras personas que lo conocieran y al yo vivir sola por ese entonces, no había considerado conveniente hospedar. También supe de él que se había quedado en Santa Elena de Guairén con Osvaldo y Alejandra. En Belo Horizonte, él me había propuesto que viajáramos juntos hacia el sur, pero yo ya estaba decidida a volver a Colombia. Alcanzamos a tener un pequeño romance con su respectivo desencuentro, lo que me entristeció y decepcionó, pero también acrecentó mi necesidad de estar sola y de reflexionar mejor acerca de mi vida, necesidad que ya traía y para la cual debía dejar de distraerme tanto en mis pasiones con los chicos, que a esas alturas ya estaba empezando a sospechar que yo perdía mucho tiempo fantaseando y también equivocándome por miedo a quedarme sola. De todas maneras quedó en mi memoria un hermoso momento en un parque de Belo Horizonte donde una lluvia de hojas nos bañó dándonos un beso. Y terminó de impulsarme hacia afuera que en la ocupación hice una recomendación a un muchacho para que le quitara un collar con una piedra muy grande a su cachorro un poco enfermo y fui verbalmente y casi físicamente agredida por él y por su grupo de amigos, gritándome que no me metiera en sus asuntos. Salió nuevamente mi bestia interior, pero esa vez sí sentí un poco de miedo por enfrentarme a varios que estaban en mi contra, aunque tampoco me dejé amedrentar y estuve lista para lo que fuera. Y sabía que necesitaba controlar mis impulsos porque las peleas no llevaban a algún lado positivo y porque si utilizaba la misma energía que deseaba combatir no tenía sentido. Al final dejé una larga nota pegada en la bitácora pública de la ocupación defendiendo a ese cachorro que no tuve la oportunidad de ayudar. Iba a viajar hasta Setilagoas con el viajero de Bocaínas, el de los espaguetis. Allá me iba a encontrar con Steffi, una de las colombianas del Enca. Pero en las afueras de Belo Horizonte, en una estación de servicio de combustible, discutí con él. Pensaba que sería fácil viajar juntos porque ya nos habíamos visto en Sao Tomé das Letras y también en Bocaínas, pero no fue así y las incompatibilidades se manifestaron rápidamente. Esa noche tuve que quedarme dentro de un restaurante porque había un hombre afuera en la estación de servicio con actitudes abusivas hacia mí y yo, sin la protección de mi frustrado acompañante, tuve que resguardarme. Me senté en una silla y lloré por muchas cosas, por mis continuas decepciones, por mi agresividad, por el cachorro del collar, por Patty, por mi soledad, por no poder dormir tranquila esa noche y para completar, por una canción de fondo de las Spice Girls, Mama, que me hizo extrañar hasta doler el corazón las enaguas de mi mamá. Setilagoas. Encontré a Steffi enfrente de la laguna más grande de Setilagoas. Parecía un reencuentro de otras vidas. Acampamos frente a otra de las tantas lagunas de esa ciudad y allí nos quedamos al menos una semana junto a un grupo de 5 argentinos malabaristas. Esa era otra de aquellas ciudades que dan todo en abundancia. A todos ellos les iba bien con los malabares e incluso a mí, que hacía malabares con mis menos espectaculares recursos. Todo fluyó muy lindo en ese lugar y algunas personas se acercaban para regalarnos comida, ropa y cobijas para el frío. Estábamos muy cómodos, cocinábamos a la leña, tomábamos agua de un grifo de agua limpia que había en un parque cercano y en una caseta de vigilancia de una construcción nos prestaban el baño. Pero llegaron varios policías a decirnos que ese parque no era un camping
Y yo que siempre he querido acoger a la policía con todo mi cariño, me llevaron a pensar que ellos tampoco ponen de su parte para el desarrollo de tales inclinaciones afectivas. Steph y yo nos separamos de los muchachos argentinos y nos fuimos rumbo a Brasilia. Brasilia. Steffi me regaló algunos pasajes entre pueblos y también me pagó la estadía en una posada. Tan generosa la Steffi. Llegamos a la casa de un amigo de ella en las afueras de Brasilia. Era mi segunda vez en la capital de Brasil y en esta ocasión me quedé casi un mes. Estuvimos muy cómodas, descansando del estado de alerta en el que se vive en la calle y en la ruta. Estábamos reponiendo nuestras energías, yo para continuar hacia Colombia y Steffi aprovechando para adelantar asuntos médicos, decidiendo mientras tanto cuál sería su camino. Yo leía un libro de Ambrose Bierce llamado Fábulas Fantásticas, en cuya portada había una selva con varios animales asomados por entre las ramas de los árboles y el amigo de Steffi, que era diseñador gráfico, justamente estaba decorando el interior de un complejo de oficinas con un diseño muy parecido al del libro y nos llevó a verlo. No pasé mucho tiempo en su casa antes de irme a una ocupación en el sector de difusión cultural de Brasilia. Debo confesar que no estaba completamente comprometida con la causa de la restitución de Dilma y de la salida de Temer de la presidencia de Brasil, y que en gran parte estaba en la ocupación porque tenía comida, techo y podía conocer muchas personas de varios lugares. Pero empecé a cuestionar mis motivaciones y aunque todo me era favorable, preferí irme a acampar con varios hippies en un parque cercano donde también tenía las mismas comodidades de la ocupación. Para mí era mejor estar en la calle porque en general me sentía muy satisfecha gozando de la libertad y de buenas compañías. Además me preocupaba un poco que pudiera llegar la policía y me llevaran retenida, ya que es ilegal que los extranjeros participen en las ocupaciones de los establecimientos públicos. Al mismo parque llegaron días después los malabaristas argentinos y estuvimos como una gran familia viajera. Aprovechamos para ir al planetario, donde vimos una animación de historia universal. También hubo una especie de festival cerca de ahí, con forró, comparsas y casetas de comidas y artesanías. El ambiente familiar me hacía olvidar que me encontraba en la ciudad capital, pero yo ya estaba aprendiendo a salir oportunamente de cada lugar sin esperar que las circunstancias decidieran por mí y por eso empecé a buscar con quién irme hacia Bolivia. Goiânia. Partí sola desde Brasilia con rumbo a Goiânia. Había pasado poco menos de un año cuando volví a ver a Rolando, que me estaba esperando en esa ciudad. Él se veía un poco diferente, con el pelo largo y rastas, y me dijo que yo también había cambiado. Fuimos al apartamento donde él estaba viviendo con otros 2 colombianos. Dormí en el piso, en un rincón cerca de la cocina. Los muchachos estaban un poco desorganizados. Salían a hacer grafitis y sabrá el cielo hacer qué cosas más. Yo los aconsejaba porque eran más jóvenes que yo y me hacían sentir esa responsabilidad que proporciona ser la mayor de todos. Además que estaba preocupada por Rolando, que estaba particularmente desenfrenado. Intentaba decirle algunas cosas que yo sentía él necesitaba oír, pero me respondía que tenía todo bajo control y al ponerme un poco insistente, llegó a reaccionar con grosería, diciéndome que yo no debía meterme en lo que no me incumbía, y tal vez era cierto, pero lo consideraba mi amigo y no me parecía justo quedarme callada al ver que estaba tomando un mal camino. Supuestamente nos iríamos juntos hacia Colombia, pero un día se fueron a Pirinópolis y me quedé esperando noticias de los 3. Aproveché para conocer un poco de la ciudad e incluso me encontré con Poliana, la amiga de Sao Giorgi. Me gustó Goiânia porque se me parecía a Cúcuta. Vi en la publicidad de una cristalería la foto de una compañera del colegio de mi infancia, María Alejandra. Aproveché la biblioteca pública de Goiânia para buscar información acerca de los animales. Leí en un libro esta frase anónima que marcó mi vida. Si usted habla con los animales, ellos hablarán con usted y así se conocerán mutuamente. Si usted no habla con ellos, no los conocerá, y aquello que no se conoce se teme, y aquello que se teme se destruye. Anónima. En Cachambú había recibido unos pequeños calendarios de publicidad de una rifa que se hacía con números e imágenes de animales.
Me encantaba guardar papelitos de cosas que me recordaran después los lugares que había visitado para luego ponerlos en los libros y encontrarlos cuando los estuviera leyendo u hojeando, teniendo así un viaje dentro de otro viaje. Con los calendarios hice un pequeño catálogo donde hablaba de las energías que representan a algunos animales y saqué varias copias para luego salir a la calle y compartirlos, iniciando lo que sentía hacía parte de mi misión de vida, que era promover el amor y el cuidado de los animales y sus hábitats. Y al no haber tenido más comunicación con Rolando, me fui de Goiânia. Barra do Garças. Pensé que se acercaba el mejor momento para hacer algo que venía merodeando por mi mente desde hacía mucho tiempo. Quería simbolizar un renacimiento ahora que estaba de vuelta a Colombia, también quitarme la idea estereotipada que tenía de la belleza femenina y de paso enfrentar el temor que siempre había tenido de quedarme calva. Rapar mi cabeza fue una de las cosas para las que más he requerido valentía. Entré a una peluquería en la que atendían 3 mujeres y ninguna quiso raparme. En otro lugar, un señor llamado José, tímidamente y esperando a que me arrepintiera, cortaba mechones muy cortos de mi cabello. Si bien a veces se me dificultaba decidirme, también la mayoría de las veces, una vez decidida, ya no daba marcha atrás. Y cuando mi pelo ya estaba bien corto, le dije a José mirándolo por el espejo: si usted quiere que yo luzca más femenina, es mejor que me rape de una vez, que al menos así pareceré un bebé y no un hombre con aspecto de mujer. La esposa de José llegó y nos sorprendió como si estuviéramos cometiendo un pecado, diciendo que ella nunca hubiera permitido que él me rapara. La señora se llamaba María. Pensé que me iba a cambiar el nombre a Jesusa. Estando calva, pasó por mi mente que quizás no luciría muy atractiva para los conductores de camión, cosa muy conveniente en esos momentos que entraba en terrenos más desconocidos. Decidida también a andar lo más rápido posible, sabía que estaría la mayor parte del tiempo sin otros viajeros a mi lado y quizás mi aspecto más rudo podía mantener al margen a varios personajes intimidantes, reales o imaginarios. Esa noche me dejaron dormir en el pasillo de una pequeña posada y en horas de la madrugada llegó un hombre a perturbar mi sueño. Empecé a gritar como loca y todos salieron a ver qué me sucedía. Al menos ese incidente me sirvió para quitarme algunos prejuicios. Chapada dos Guimarães. Ya había conocido las otras 2 más famosas, a Chapada dos Veadeiros y a Chapada Diamantina, por lo que pensé que no podía dejar de ir a la Chapada dos Guimarães. Llegué a la plaza principal del pueblo donde conocí a algunos artesanos y estuve conversando un largo rato con ellos. Recibí comida en algunos restaurantes y con eso ya tenía todo para ser feliz, sabiendo que la dormida iba a ser muy fácil por tratarse de un lugar pequeño y por contar con la compañía de los artesanos. Pero entrada la noche empecé a sentirme muy incómoda con ellos y prácticamente tuve que irme y esconderme entre los muebles de un restaurante cerrado, desde donde pude ver a través de las patas de las sillas a uno de ellos buscándome con insistencia. Mi calvicie había reavivado mi sexapil. De Cuiabá a Cáceres. Se acercaba mi primera despedida de Brasil, país que me había dado tanto, incluso hasta hoy, a través de todas las personas maravillosas que conocí y con algunas de las cuales todavía estoy en contacto, también a través de la música, de la literatura y de mis preciados recuerdos. Cuiabá es la capital del estado de Mato Grosso. Me habían hablado de un albergue para personas que venían de los diferentes pueblos de ese estado cuando necesitaban asistir a los centros de salud de Cuiabá y fui a preguntar si podían hospedarme, pero no había lugar disponible. Por cosas de mi suerte y sincronía, una camioneta estaba yendo hacia Cáceres, un pueblo cerca de la frontera con Bolivia, y ahí sí había un espacio para mí. Llegamos a otro albergue donde pude pasar la noche y a la mañana siguiente salí hacia San Matías, Bolivia.